Capítulo 919. Perfecto inferencia. Backlund, distrito de Sherwood. Force, que estaba echando una siesta por la tarde, se despertó sobresaltada de sus sueños. Vio una niebla grisácea y blanca sin fin y al señor Luna con la cabeza inclinada en oración, escuchando claramente su voz. En las afueras del sureste de Backlund, en medio del bosque de Delar, hay un antiguo castillo abandonado. En él hay al menos 2 antiguos espectros y otros espíritus muertos. No se puede descartar la posibilidad de que haya otros villanes viviendo allí. Las coordenadas son... Finalmente tengo información sobre el ingrediente principal de Scribe. Información que vale 300 libras. Force se sintió instantáneamente encantada, agradeció inmediatamente al señor loco y buscó a él para pasar su mensaje a la luna de que haría el pago en breve. Después de completar esto, se levantó de la cama y bajó al primer piso. Tenía pensado servirse un poco de vino para beber y considerar cuándo exploraría el castillo abandonado, así como los preparativos necesarios. Por el momento, los viajes de Leimano no se pueden alquilar. ¿Sio tiene que venir? Ese castillo abandonado tiene varios espíritus muertos y es bastante peligroso. Tengo que considerar la combinación de hechizos. Si falta algo o no esté especializado, contrataré al señor Mundo, al señor Ahorcado y al Sol para que registren los poderes villande correspondientes. Aunque Force carecía de experiencia real en combate, había estado mezclándose con círculos villande durante años. Más tarde se había unido al club del tarot y, habiendo oído y visto mucho, sabía naturalmente la necesidad de prepararse antes de cualquier aventura. En cuanto a contratar directamente al señor Mundo para hacerlo, hacía mucho que lo había tachado de su lista de opciones. Creía que darle todo el botín y sus ahorros no era suficiente para contratarlo. Por supuesto, si sus intentos de exploración demostraban que el castillo abandonado era extremadamente peligroso, algo que un villande de su secuencia no podía entrar, no tendría más remedio que asumir una enorme deuda. Después de todo, solo había esperanza y un futuro al estar vivo. En teoría, no debería llegar a esa etapa. Todavía quedan 2 poderes villande de nivel semidios en los viajes de Leimano del señor Mundo. Como mucho, lo usaré primero y pensaré en la forma de compensarlo en el futuro. El único problema es que los 2 poderes villande de nivel semidios podrían no ser adecuados contra los espectros y los espíritus muertos. Force se tomó un sorbo de Black Rand mientras sus diversos pensamientos tomaban forma. En ese momento, oyó una llave encajando en la cerradura y miró instintivamente hacia la puerta. La puerta se abrió de golpe y Sio entró cargando 2 bolsas de papel que desprendían un rico aroma. ¿Pasteles Desi? Force preguntó inmediatamente antes de fruncir el ceño con desconcierto. ¿No has tenido muchos encargos últimamente? ¿Por qué has vuelto tan pronto? Sio lanzó una bolsa de pasteles Desi y dijo sin ocultar su sonrisa. Me he cruzado con ellos por casualidad. Además, no había comido, así que tenía pensado hacer un descanso. Sin esperar a que Force preguntara más, dijo. He acumulado suficientes puntos. Pronto podré canjearlos por la fórmula de la poción de interrogador. Aunque su vigilancia del capitán de la Guardia Real, el vizconde Stratford, no había tenido ningún progreso significativo, era del tipo que acumulaba puntos a diario. Todo lo que tenía que hacer era presentar un informe aceptable cada semana para recibir la recompensa correspondiente. Por lo tanto, junto con los demás encargos y sus diferentes niveles de éxito, Sio ya había ganado lo suficiente para obtener la fórmula de la poción de interrogador. Por fin. Force se sintió sinceramente feliz por su amiga. Luego sacudió la copa de vino en su mano. ¿Celebramos con una copa? Al mismo tiempo, pensó en algo que le concernía a ella. Esto es genial. Después de convertirse en una secuencia 7, Sio debería haber experimentado un cambio cualitativo. Eso hará que explorar ese antiguo castillo sea una cosa segura. Sio miró el líquido transparente de la copa antes de negar con la cabeza incesantemente. Beber es malo. Dicho esto, frunció el ceño. Además, detesto el olor.
Antes de que Force pudiera hablar, de repente recordó algo. Se levantó y caminó hacia la puerta. He visto el buzón lleno de cosas. ¿No lo has abierto hoy? No he tenido tiempo. Force tenía una expresión como si estuviera ocupada terminando sus borradores. Sio era una persona de acción. Ignorando su explicación, ya había salido a vaciar el buzón. Unos 10 segundos después volvió con una pila de periódicos y unos pocos sobres. Mientras miraba al destinatario, dijo: Todo tuyo. 2 cartas del editor. Una es una carta de invitación de un foro de cirugía. Una carta es de Pritz Harbor. Pritz Harbor. La mente de Force se agitó al dejar su taza y coger la carta que Sio le lanzó. Parecía abrir abiertamente todas las cartas delante de su amiga, descubriendo que una de ellas era en efecto de su maestro Dorian Gray Abraham. La ciudad de Calderón está en un lugar bastante especial en lo profundo del mundo espiritual. No estoy seguro de su origen, aparte de que es muy peligroso. Un semidios había entrado una vez y nunca había salido. Al vender las coordenadas reales del mundo espiritual al miembro de esa reunión, es necesario que le advierta. ¿El objetivo del Señor Mundo es una ciudad del mundo espiritual tan peligrosa? Force miró la carta en su mano mientras sus ojos se abrían de par en par. El equipo de los guantes rojos que había llegado a la siguiente ciudad de East Ballon se había reunido con los Nighthawks locales, ocupando una oficina suya. Todos tendrán medio día libre. Empezaremos mañana por la mañana. Souest sacó su reloj de bolsillo y lo abrió. Estaban a punto de atacar un lugar de reunión secreto del episcopado numínico para encontrar más información sobre el proyecto de muerte artificial y desenterrar otra tanda de enemigos que se escondían en Backlund. En cuanto a la información obtenida de Ulika, ya la habían enviado de vuelta a Backlund por telegrama. No tenían que preocuparse por el trabajo posterior. Después de todo, no eran el único equipo de guantes rojos. Los Nighthawks locales de Backlund eran abundantes y poderosos. Leonard y Daly estaban a punto de buscar alojamiento para descansar cuando un Nighthawk con algo de sangre de East Ballon entró con un papel. Un nuevo telegrama de Backland. Souest extendió la mano para tomarlo y después de abrirlo durante unos segundos, dijo con expresión grave: German Sparrow ha vuelto a aparecer. Usando métodos de adivinación se ha confirmado que es él. Herman Sparrow. Leonard no se sorprendió por este resultado. Ya sabía por buen de antes que su antiguo colega Clan Morari seguía vivo. Curioso, preguntó. ¿Qué ha hecho German Sparrow de nuevo? Souest inspeccionó el área y dijo severamente: Se ha embarcado en el Tulipán Negro y ha convertido al almirante Hell Ladbull en su marioneta. ¿Almirante Hell? ¿Ladwall? ¿Marioneta? Los guantes rojos apenas podían ocultar su asombro al exclamar uno tras otro. Incluso Leonard Mitchell estaba extremadamente sorprendido. Había que saber que el almirante Hal Ludwell, que llevaba el anillo que dejó la muerte, tenía la recompensa más alta entre los 7 almirantes piratas. Se le reconocía públicamente como el más fuerte por debajo de los 4 reyes. Definitivamente no era alguien con quien un secuencia 5 normal pudiera compararse. En cuanto a German Sparrow, en realidad había abordado su barco convirtiendo al almirante Hell en su marioneta a pesar de estar rodeado por su ejército de muertos vivientes y sus subordinados. Aunque no sabían mucho sobre un sin rostro y un marionetero, el simple término marioneta era suficiente para que supieran que el resultado del almirante Hal Ludwell era peor que la muerte. ¿Ya es tan fuerte? ¿Se infiltró en la puerta Chanis de la Catedral de San Samuel para cumplir los requisitos de un ritual de semidios? Leonard poco a poco cayó, ya que no preguntó más. En este momento, Souest ofreció más información. Según la tripulación que escapó del Tulipán Negro, no hubo pelea en ese momento. German Sparrow y otro hombre abordaron el barco. En el momento en que el almirante Hell Ladwall los vio,
Abandonó cualquier resistencia y se postró en la cubierta llamando al hombre, cónsul de la muerte. Más tarde, permitió que Germain Sparrow lo convirtiera en su marioneta. Cónsul de la muerte. Leonard inconscientemente se volvió para mirar a Dell y Simon. Creía que este villano de secuencia 5 del camino del recolector de cadáveres probablemente sabía lo que significaba cónsul de la muerte. Dali se burló y sacudió la cabeza. Solo sé que el antiguo Imperio Balaam, un descendiente de sangre de la muerte que gobernó el mundo real, era conocido como cónsul de la muerte. Sin embargo, el líder de la facción real del episcopado numínico nunca se ha hecho llamar cónsul de la muerte. Mencionó otra guante roja, Cindy, con perplejidad. Esto era un conocimiento bastante abierto entre los Nighthawks. Aquellos que alcanzaban la secuencia 7 o superior, o aquellos que se unían a los guantes rojos, tenían derecho a estar al tanto de esta información. En cuanto a la facción de la muerte artificial, era aún más improbable que alguno de ellos se llamara a sí mismo cónsul de la muerte. ¿Quién sabe? Tal vez el episcopado numínico se ha fracturado de nuevo. Ahora hay una facción adicional del cónsul de la muerte. Dali primero hizo un comentario casual antes de pensar y dijo: Germain Sparrow tiene un origen misterioso. Sus motivos para infiltrarse en la puerta Chani son desconocidos. Tal vez esté realmente relacionado con el episcopado numínico. El episcopado numínico siempre había sido un objetivo principal que la Iglesia del Anochecer había estado tratando de derribar. El conflicto entre los dos era profundo. Su declaración le recordó a Leonard Mitchell algo, porque sabía que Germain Sparrow era Clan Morari. Además, se había unido a una organización secreta que adoraba al loco y se representaba a sí misma con cartas del tarot y tenía una relación de trabajo con el episcopado numínico. En las pocas facciones del episcopado numínico no hay ningún cónsul de la muerte. El almirante Hal Ludwell casi se puede confirmar como un brazo del episcopado numínico. Tratar con él equivale a tratar con el episcopado numínico. Dwan Dantes dijo una vez que los miembros de esa organización secreta proceden de diferentes lugares con diferentes objetivos. El objetivo de Klein es la venganza. Podría ser que el objetivo de uno de los miembros sea atacar al episcopado numínico para absorberlos gradualmente y revivir o recrear la muerte a su propia imagen. Dado que hay un monstruo inmortal como Dwan Dantes, que vivió desde la cuarta época, es normal que esa organización secreta tenga un cónsul de la muerte antiguo adicional. Tal vez su carta del tarot correspondiente sea la muerte. Mientras su mente corría, Leonard comenzó a creer que había obtenido la verdad. Luego, hizo una conexión con ciertos detalles. Dwan Dantes es una criatura inmortal que ha vivido desde la cuarta época. Conoce muy bien el continente del sur. Recientemente salió de Backlund y ha desaparecido. Leonard se alarmó. Aprovechando la oportunidad mientras sus compañeros estaban en discusión, levantó su taza de té y se cubrió la boca murmurando para sí mismo. ¿Podría Dwan Dantes ser el cónsul de la muerte? La voz ligeramente envejecida de Payeso Roast dijo con un tono sonriente: No. El cónsul de la muerte del Imperio Balaam es a la vez un rango y un título. También es el nombre de la secuencia 2 del Camino de la Muerte. Secuencia 2. Esa organización secreta incluso tiene un ángel de secuencia 2. Las pupilas de Leonard se contrajeron mientras murmuraba una vez más. ¿Cómo estás tan seguro de que Dwan Dantes no es el cónsul de la muerte? ¿Por qué no es un ángel? Payés soltó una risita inmediatamente. No. La razón es muy simple. Ya has visto el retrato del verdadero cónsul de la muerte antes. Cuando ustedes, los halcones nocturnos, estaban investigando el suicidio de Belch. Incluso podrías haberlo conocido personalmente. Es un profesor del Departamento de Historia de la Universidad Coy, Isaac Eggers. Así que Eggers. Leonard se sorprendió antes de darse cuenta. Finalmente entendió cómo Clan Morari pudo resucitar de entre los muertos,
¿Por qué estaba bien sufriendo maldiciones o por qué podía unirse a la organización secreta simbolizada por las cartas del tarot, haciendo todo eso sin mostrar nada especial sobre sí mismo? La razón era que detrás de Klein había un miembro de la organización secreta con la carta del tarot correspondiente, muerte. Capítulo 920. Los orígenes de Calderón. Bayam, los barrios bajos. Encapuchado con una máscara debajo, el ahorcado Alger se reunió una vez más con la almirante de las estrellas Catleya. En una mesa, los dos se sentaron uno frente al otro sin decir una palabra. Finalmente, Catleya dijo: ¿Has oído las noticias? Alger no respondió directamente, sino que devolvió una pregunta. Las que tienen que ver con Germán Sparrow. Catleya se quedó en silencio por unos segundos y asintió. Ha convertido al almirante Infierno en su marioneta. Ya sea el almirante de la sangre de antes o el actual almirante Infierno, ambos eran piratas que tenían una recompensa mayor que la suya. No importa cuán confiada estuviera en sí misma, no creía que los dos señores de la secuencia 5 fueran más débiles que ella. Te enteraste antes de lo que esperaba. Alger confirmó la autenticidad de las noticias de manera discreta. Siendo miembro de la Iglesia de las Tormentas, que controlaba una gran región del mar, podía obtener directamente las últimas noticias de los canales oficiales. Catleya curvó los labios y dijo: Si el futuro estuviera en el mar, podría tardar días o incluso semanas en recibirlo. Pero he estado en Bayam recientemente. No reveló su fuente de información. Después de una pausa, la almirante de las estrellas preguntó con franqueza: ¿Qué más sabes sobre este asunto? Alger sacudió la cabeza. Estaba tratando de averiguar la situación exacta cuando vi tu señal, así que corrí aquí para encontrarte. Catleya asintió ligeramente. Germán Sparrow y el almirante Infierno no se enfrentaron en una batalla. Ladwul no se resistió porque Germán Sparrow había abordado el Tulipán Negro con un hombre al que se dirigió como cónsul de la muerte. Cónsul de la muerte. Las pupilas de Alger se dilataron al sentir una presión indescriptible. Tal término no era algo que cualquier semidios pudiera asumir. Además, no era algo que el hombre presumiera, sino un término honorífico que el almirante Infierno Lutbel había utilizado. Además, se rindió a la resistencia y estuvo dispuesto a perder la vida. Sin que el ahorcado dijera una palabra, Catleya añadió: En el camino de la muerte, cónsul de la muerte es el nombre de la secuencia 2. Por supuesto, a cada emperador del Imperio Balam también se le otorgó este título. En efecto, un ángel del dominio de la muerte. Alger automáticamente ignoró la última posibilidad. Después de todo, basándose en el método de actuación en la posición de emperador, definitivamente fue ocupada por un ángel de secuencia 2 antes de que el Imperio Balam cayera. Y para alguien que podía hacer que el almirante Infierno se convirtiera en la marioneta de Germán Sparrow sin oponer resistencia, definitivamente no era algo que un mero título pudiera lograr. En este momento, Alger de repente pensó en algo que le causó una profunda impresión. Después de que el vicealmirante Huracán Quilangos huyera exitosamente, lo encontraron de pie junto a un lago artificial. Su rostro se había podrido rápidamente, con pedazos de carne desprendiéndose. Incluso sus globos oculares se habían salido de sus cuencas. Indudablemente, fue el daño causado por una fuerza potente del dominio de la muerte. Y Alger luego confirmó que fue hecho por el bendito de Mr. Full. Para causar rápidamente la muerte de un almirante pirata sin que opusiera resistencia, especialmente uno que portaba un artefacto sellado tan poderoso, el nivel del agresor era obvio. El Spellsinger de Dios arzobispo serpiente de la Iglesia de las Tormentas había determinado en la escena que fue hecho por un villano de alta secuencia del camino de la muerte y que no era la persona que él conocía. Alger no tenía dudas al respecto. Creía que fue hecho por un semidios de secuencia 4 o secuencia 3, en otras palabras, un santo.
También se sintió horrorizado de que el bendito de Mr. Full fuera un villano de alta secuencia. Ahora, tragaba saliva en secreto con gran dificultad, creyendo que había subestimado a Mr. Full en aquel entonces, así como a ese bendito. Esa persona no era un santo, sino un ángel aterrizado, uno que compartía el mismo nivel que las 3 coronas de las diversas iglesias ortodoxas. Cuando se trataba de religión, las 3 coronas representaban al Papa, pontífice o pastor principal de las diversas iglesias. Un cónsul de la muerte como bendito. Aunque Mr. Full todavía se está recuperando, la cantidad de fuerza a su disposición es bastante considerable. Los pensamientos de Alger se agitaron mientras sus ojos brillaban. Estuvo momentáneamente sin palabras. Catleya sintió su melancolía mientras preguntaba. Parece que has recordado algo. Alger deliberó durante 2 segundos antes de responder vagamente. Basándome en lo que sé, Mr. Full tiene un ángel de la muerte entre sus benditos. Eso concuerda, dijo Catleya como si se estuviera murmurando para sí misma. Entonces, ¿por qué el mundo me prometió sangre de criatura mítica que no proviene de ese ángel de la muerte? ¿Es debido a tener vínculos más cercanos con el otro, lo que lo hace más fácil de obtener? Tal vez. Aunque Alger sentía que la inferencia del almirante de las estrellas no estaba equivocada, habitualmente daba una respuesta evasiva. Catleya no continuó con el tema, ya que dijo. Comenzaremos la operación esta noche, de las 7:30 a las 8. Si puedes participar en ella, ve allí conmigo. ¿Finalmente ha descubierto la situación con el artesano? Alger respiró un suspiro de alivio en secreto y preguntó con desconcierto. ¿Por qué a esa hora? Este no era el periodo más adecuado para ninguna operación encubierta. Una vez que se cometiera algún error, los villanes oficiales lo detectarían rápidamente y se apresurarían a acudir. Catleya empujó las pesadas gafas sobre su nariz y dijo con una sonrisa complicada. Es porque es la hora de la cena para ellos. Y van a comer champiñones para cenar. ¿Qué conexión? El experimentado Alger se dio cuenta de que no podía leer el subtexto de las palabras del almirante de las estrellas. Balam oriental, en el exuberante y húmedo bosque. Klein deliberadamente evitó el camino principal y llegó a una zona deshabitada. Planeaba que Lutbel se quitara la máscara de plata. Esto no solo para satisfacer su curiosidad, sino por una razón genuina. La máscara de plata era demasiado llamativa. Si no se ocupaba de ella, no había forma de disfrazarse que pudiera desviar la atención de los demás. El mayor problema para un marionetista es la identidad de la marioneta. Cuanto más poderosa es la marioneta, más famosos eran mientras estaban vivos. Llevar una conmigo tiene el riesgo de ser expuesto. Si no fuera porque no tenía tiempo para acabar con los piratas del Tulipán Negro, habría tenido los medios para mantenerlo en secreto. Por ejemplo, podría seguir dejando que Ludwell fuera el capitán mientras yo pretendo ser su subordinado. Para un sin rostro, eso es muy simple. Klein suspiró mientras atravesaba el bosque. Había muchos mosquitos a su alrededor, pero ninguno de ellos se le acercó. Todos estaban dando vueltas alrededor del almirante infierno Lutbel, tratando de chuparle la sangre en vano. Klein le había dado a su nueva marioneta el anillo de esencia verde, que atraía a los mosquitos. Esto se debía a que sus efectos estaban completamente eclipsados por la flor de sangre. Usar los 2 anillos era bastante inútil para Buena Ranzo. Además, Klein había confirmado que la situación de Lutbel era especial. No tenía demasiado miedo de que los mosquitos lo picaran. Después de caminar un poco, Klein lanzó una moneda con indiferencia y se detuvo. Después de unos minutos de contemplación, decidió terminar algo más antes de quitarle la máscara a la nueva marioneta. Esto se debía a que a través de este proceso podía confirmar la gravedad del peligro latente debajo de la máscara. Sacando los artículos correspondientes, Klein preparó rápidamente un ritual y trasladó el transmisor de radio desde la neblina gris hasta el mundo real. Quería contactar con Rhodes.
Antes de salir de la ciudad Colline, le había pagado a Mesmege 350 libras por las coordenadas del mundo espiritual a la ciudad Calderón. También había sido advertido sobre los peligros extremos asociados a ella. Por lo tanto, planeaba obtener más información de 2 canales para prepararse para su misión de caza. Los 2 canales implicaban preguntar al espejo mágico y a la luz roja. Con Mr. Así que en un sueño prolongado, Klein decidió no dudar más. Planeaba ampliar su círculo social y no solo aferrarse obstinada e inflexiblemente a la diosa Evernight. Necesitaba encontrar poderes para equilibrar las cosas. Y las 7 luces relativamente amigables del mundo espiritual eran la mejor opción. Con la aparición del transmisor de radio, los bosques circundantes se volvieron sombríos de repente. Era como si el mundo espiritual se hubiera superpuesto al mundo real. En unos 10 segundos, sonaron sonidos de golpeteo. Comenzó a escupirse papel blanco ilusorio. Exaltado Gran Maestro, su humilde y leal servidor Rhodes está aquí para responder a su llamada. No hay peligro temporal aquí. ¿Qué le parece? Al ver esta forma de hablar coqueta, Klein suspiró en silencio y finalmente confirmó que se había conectado con el espejo mágico a Rhodes. Anteriormente había tenido miedo de que el trozo de papel blanco tuviera las palabras, «Quiero tener un hijo contigo». Por supuesto, había adivinado el nivel de peligro de contactar con Rhodes sobre la neblina gris y obtuvo una respuesta que decía que estaba bien. Sin embargo, con el árbol madre del deseo teniendo un precedente de interferir con la adivinación, así como su mala interpretación de la infiltración en la puerta de Chanis de la Catedral de San Samuel, no estaba muy seguro. Indeed. Klein asintió con reserva antes de preguntar. ¿Qué sabes de la ciudad de Calderón en el mundo espiritual? En medio de sonidos de clic, un pedazo de papel blanco ilusorio salió del transceptor de radio de forma vacilante. No puedo ver esa ciudad con demasiada claridad. No conozco su estado exacto, pero puedo confirmar que un santo pereció allí antes. También hubo ciertos ángeles viajeros y criaturas del mundo espiritual que alguna vez entraron para explorarla y la dejaron viva de manera relativamente suave. Sin embargo, ninguno de ellos obtuvo mucho de ella. También conozco los orígenes de esa ciudad. Sin esperar a que Klein presionara más, el papel blanco ilusorio escupió en medio de sonidos de clic. Su nombre anterior era la ciudad de los muertos. Era un reino divino terrestre de la antigua diosa Fénix ancestral Gregrace. Desde que esa antigua diosa abrió el inframundo, su reino divino fue trasladado allí. La ciudad de los muertos se convirtió gradualmente en la tierra sagrada de sus descendientes y creyentes. Antes de que Gregrace fuera gravemente herida por el antiguo dios Sol y la ciudad fuera arrancada de raíz y arrojada profundamente al mundo espiritual, ninguno de sus ciudadanos volvió a salir. El nombre, Calderón, proviene del ángel de la familia Abraham, la primera persona que entró. En el lenguaje de los muertos significa alma desconocida. Capítulo 921, Cortesía primero. Cuando se trataba de la comprensión de los dioses antiguos, Klein sabía tanto como muchos villanes de alta secuencia. Después de todo, tenía la ciudad de plata, que había continuado desde la segunda época hasta el día de hoy, detrás de él. Los mitos correspondientes que se transmitieron a través de los siglos habían dejado mucha influencia. Según lo que sabía, la ancestral Phoenix Gregrace era una supuesta diosa antigua. Debido al creador de la ciudad de plata, el antiguo dios Sol que finalmente terminó siendo consumido por los reyes de los ángeles, le hizo un gran daño a ella. Finalmente, ella pereció hacia el final de la segunda época. Sin embargo, la influencia de ella aún no se había disipado hasta el día de hoy. Los signos de la existencia de ella permanecieron porque ella fue la fundadora del inframundo. Ciudad de los muertos. Alma desconocida. Diosa antigua. Suena muy peligroso. Klein miró el transceptor de radio frente a él y se quedó en silencio. Toc. 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 Otro pedazo de papel blanco ilusorio escupió. Aparte de eso, no estoy seguro del resto. Gran Maestro, tengo una sugerencia. ¿Te gustaría escucharla?
Esa es una buena pregunta. Klein refrenó sus pensamientos y asintió suavemente. Habla. El sonido del transceptor de radio se hizo cada vez más rápido y una nueva línea de texto apareció rápidamente en el papel blanco ilusorio. Con respecto a la ciudad de Calderón, puedes preguntarle a Red Light Ayur Moria. Todavía tengo que preguntarle a Radlar al final. Klein asintió ligeramente y cambió a preguntar. ¿Hay algún peligro si me quito la máscara del almirante Hell Ludwell? No. Una respuesta decisiva apareció ante los ojos de Klein. Eso es bueno, pensó y dijo. Terminemos aquí por hoy. Gran maestro, sabio maestro, en 1 o 2 minutos más, una mirada se posará aquí. Tu leal y humilde servidora Rhodes esperará tu próxima invocación. Adiós. El transceptor de radio comenzó a golpear sin dudar. 1 o 2 minutos más. ¿Por qué no lo dijiste antes? Klein se alarmó como si viera una cuenta regresiva en una bomba. Rápidamente usó el altar y el material que aún no había limpiado para preparar un ritual de sacrificio. Luego arrojó el transceptor de radio por encima de la niebla gris. Después de hacer todo esto y confirmar que no había anomalías a su alrededor, Klein hizo que Ludwell caminara hacia un lado y no lo mirara directamente mientras se quitaba la máscara plateada. Una luz sombría y blanquecina salió, pero no fue tan exagerada como en su batalla entre Klein y Ludwell. Solo envolvió una pequeña región como una vela que se apaga. Mientras tanto, como el transceptor de radio había sido enviado por encima de la niebla gris, la sensación sombría y fría que había desaparecido en el bosque cercano apareció de nuevo. Además, tenía una sensación de horror indescriptible que golpeaba el corazón. Esto le recordó a Klein un cementerio y el legendario inframundo. Después de esperar unos segundos y ver que no había desarrollos anormales adicionales, hizo que su otra marioneta, Bueno Ranzo, diera vueltas frente a Ludwell y observara cuidadosamente el rostro que había estado enmascarado durante largos periodos de tiempo. El rostro carecía de carne, su piel se aferraba fuertemente a sus huesos sin ningún color. Era tan translúcido como el cristal. Debajo del cristal transparente, las sombras indescriptibles fluían rápidamente, a veces fusionándose con el cráneo y otras veces encogiéndose en las grietas, apareciendo en sus dientes. En comparación con los primeros 1 o 2 meses de su transmigración, Klein se habría sorprendido por la apariencia del almirante Hell, pero ahora, habiendo visto todo tipo de rampalles extraños y cuerpos mutados, no se sorprendió por tal aspecto. Después de otra ronda de investigación, Klein descubrió completamente la condición de Ludwell. Todo esto se derivaba de los rasgos únicos de ser un guardián. En la secuencia 5, después de convertirse en Beyonders Guardians, podían usar sus cuerpos como jaulas que pertenecían exclusivamente al inframundo, permitiéndoles contener un cierto número de almas fallecidas y espíritus naturales. Como tal, obtuvieron todo tipo de poderes únicos con poderosos ayudantes. No había necesidad de llevar un enorme ejército de muertos vivientes alrededor de una manera llamativa. Este fue el origen de muchos cuentos populares. Otro propósito de un guardián era un papel antiguo, custodiar el inframundo en sus cuerpos, evitando que las almas contenidas escaparan y usarlas. Esto también tenía el simbolismo de un par de puertas ilusorias dobles. Y después de que la antigua ancestra Fénix de la muerte Gregrace creara el inframundo, estaba otorgando una pequeña cantidad de la autoridad del camino de la muerte a todos los guardianes. Esto hizo que los villanes de esta secuencia recibieran un aumento de fuerza. La razón por la que Ludwell seguía usando la máscara era porque había contenido una poderosa criatura del inframundo en él. Por un lado, esta criatura podía ser utilizada por él y, por otro lado, estaba erosionando su cuerpo, convirtiéndolo en una existencia mitad humano mitad muerto. Al mismo tiempo, en última instancia, esta criatura estaba conectada de forma innata al inframundo. Estaba tratando de abrir la puerta y regresar. Esta era una combinación de los propios poderes y autoridad de un guardián y con la ayuda del Anillo de la Muerte, permitió al almirante Infierno Ludwell agrandar la puerta al inframundo,
permitiéndole dirigir el tulipán negro directamente hacia el interior. Forma mitad humano y mitad muerto. No es de extrañar que Ludwell se atreva a entrar en el inframundo. Una persona real probablemente no pueda sobrevivir un segundo dentro. Sí, esa criatura del inframundo le da a su cuerpo algunos rasgos de un alma muerta, permitiéndole extraer los cuerpos espirituales de otros de forma remota. Yo sufrí eso en ese entonces. Klein pensó en iluminación mientras hacía que Ludwell volviera a usar la máscara de plata. El propósito de la máscara era aplacar el alma. Permitía que la criatura del inframundo en el cuerpo de Ludwell estuviera en un estado relativamente tranquilo la mayor parte del tiempo. Después de resolver su desconcierto, Klein dirigió su mirada de nuevo al altar. Quería intentar contactar con una de las 7 luces del mundo espiritual. En este aspecto, había rituales especiales de hechos secretos y el ritual correspondiente de canalización de espíritus que podía elegir. Después de algunas consideraciones, Klein eligió este último. Esto se debía a que un ritual de hecho secreto requería que él abriera su mente y espíritu, permitiendo que la existencia objetivo hiciera contacto y, por lo tanto, obtuviera cierto conocimiento, fuerza, ayuda y una experiencia espiritual. Esto también significaba que los pensamientos y secretos de su cuerpo estaban abiertos a esa existencia. Y a través del ritual de canalización de espíritus, había 2 tipos, comunicación directa y oración por una caída del alma. Como las 7 luces del mundo espiritual eran existencias extremadamente elevadas, Klein no podía garantizar una respuesta basada en la solicitud del ritual. Por lo tanto, aunque deseaba comunicarse de forma remota a través de la canalización de espíritus, tenía que hacer preparativos para una caída del alma para mostrar su sinceridad. Encendiendo 3 velas y goteando líquidos como aceite esencial de menta, Klein sacó especialmente una figura de papel y la colocó en el altar para que fuera el recipiente de la caída del alma. Si no hubiera nada similar, el objetivo suplicante caería sobre él, tal y como Danitz había solicitado la caída del alma del vicealmirante Asper Gadwena en ese entonces. También había 2 escenarios. Primero, el cuerpo poseído perdería todos sus sentidos y tendrían la existencia correspondiente controlando una cierta parte de su cuerpo para facilitar el suministro de preguntas y respuestas. El ejemplo más sencillo era uno que utilizaba la boca para hablar mientras que el otro controlaba una mano para escribir. Klein completó rápidamente la primera parte del ritual antes de dar un paso atrás, abrir la boca y cantar en antiguo Hermes y invoco en mi nombre. Y rezo para comunicarme con la luz inextinguible del mundo espiritual, la encarnación del conocimiento infinito, el rojo que ejerce la autoridad y la voluntad. La mayor diferencia entre este ritual de canalización de espíritus y los ordinarios era que no podía dirigirse a las deidades, ya fuera la diosa del anochecer o el dios del conocimiento y la sabiduría. Nombres honoríficos no podían aparecer en el ritual o de lo contrario estaba destinado a fallar. Desde un ángulo místico, esto significaba que las 7 luces del mundo espiritual no servían a ninguna deidad. Al decir las palabras que facilitaban la comunicación con los espíritus naturales, Klein vio cómo las 3 llamas crecían, mientras que los sonidos de las salpicaduras de luz se conectaban entre sí como si se abriera una puerta de luz. El área alrededor del altar se volvió repentinamente silenciosa y oscura, mientras que pares de ojos desconocidos miraban desde diferentes áreas. Un aire frío y sombrío sopló. Aparte de las 3 velas, todos los objetos del altar flotaban en el aire. Entre ellos, la figura de papel se tambaleaba recta, ya que su superficie estaba teñida de un rojo intenso y limpio que no parecía sangre en absoluto. Saludos. Mientras Klein recordaba la descripción de las 7 luces del mundo espiritual de algunos libros de misticismo, habló siguiendo la forma correcta de interactuar que había concluido. Actuó como si estuviera frente a un maestro. La cabeza de la figura de papel rojo brillante se movió ligeramente mientras emitía una voz ilusoria pero severa. Hola. Bastante educado. En efecto, la canalización de espíritus se convirtió en una caída del alma. Afortunadamente, hice preparativos.
Varios pensamientos pasaron por la mente de Klein mientras preguntaba con sinceridad y cortesía. Su Excelencia Ayur Moria, tengo una pregunta que me gustaría hacerle. Puedes llamarme simplemente Ayur Moria. Por favor, adelante y pregunta. La figura de papel que flotaba en el aire parecía estar compitiendo con Klein sobre quién era más educado. Deseo obtener información sobre la ciudad de Calderón. Klein no cambió su actitud. Después de todo, en el Imperio Fuodaolic había un proverbio: nadie encontrará fallas en la cortesía adicional. La figura de papel casi transparente de color rojo brillante reflexionó durante 2 segundos y dijo: ¿Puedo saber tu propósito? Klein no ocultó su propósito. Dijo francamente: Cazar a un saqueador del mundo espiritual. La cabeza de la figura de papel se movió ligeramente. Eso es algo que solo se puede encontrar en la ciudad de Calderón con facilidad. En otros lugares, los saqueadores del mundo espiritual son como una gota de agua en el océano. Son muy difíciles de distinguir e incluso yo los descubro ocasionalmente. No puedo bloquearlos durante largos periodos de tiempo. Un número de ellos están activos en la región central de la ciudad de Calderón. Algunos están dispersos en la periferia. Mientras no intentes adentrarte demasiado, en realidad no es tan peligroso. Desafortunadamente, por razones especiales, nosotros, las 7 luces, tenemos prohibido entrar, de lo contrario, podríamos seguir ofreciéndote alguna ayuda real. ¿Ese es el antiguo reino divino de la antigua diosa Gregreis? El corazón de Klein se calmó mientras preguntaba como una forma de confirmar las respuestas. La figura de papel rojo brillante dijo: Sí, la antigua muerte quiso revivir a ella misma, usando esta ciudad de los muertos, pero ella falló completamente. La autoridad fue tomada por la muerte de Balaam. Sin embargo, esto también hace que la ciudad de Calderón sea más peligrosa porque la configuración dejada por la antigua diosa sufrió una anomalía después del fallo. En cuanto a en qué se ha convertido, no estoy muy seguro. ¿En serio? Klein asintió imperceptiblemente. Hizo algunas preguntas sobre otros asuntos y recibió una respuesta bastante satisfactoria. Bayam. Afuera de una casa cerca del puerto. Alger y Catleya esperaban pacientemente a que la gente de adentro terminara de cenar. Capítulo 922, Hongos y pescado. Mirando las luces que salían de la ventana del Oriel, Alger, encapuchado y enmascarado, estaba a punto de preguntar por los detalles de la operación cuando de repente vio una sombra crecer desde la rica oscuridad. Se materializó como un joven delgado, pálido y enfermizo. Heat Doyle sin sangre. Alger rápidamente reconoció al hombre como el segundo oficial del futuro. Heat no lo miró mientras le decía directamente a Catleya: Capitán, no se dieron cuenta de nada y convirtieron esos champiñones en crema de champiñones. Planean usar el pescado a la sartén preparado como plato principal de esta noche. Excelente. Catleya se quitó las pesadas gafas de la nariz y usó sus ojos, que tenían un misterioso tono púrpura, para mirar a través del comedor de la casa vecina a través de las paredes. Heat Doyle no habló más, su cuerpo se oscureció instantáneamente y regresó a las sombras. Se desconocía a dónde se había escurrido. Después de escuchar su conversación y combinándola con lo que la señora ermitaña había mencionado previamente, Alger tenía una idea aproximada del elemento central de la operación de esta noche: hongos. Hongos venenosos. Aunque no sabía qué método estaba utilizando el almirante de las estrellas para hacer que la intuición espiritual de los villanes dentro fuera ineficaz y no pudiera distinguir los champiñones normales de los venenosos, Alger creía que no había nada imposible en el misticismo. Dijo vacilante: Esto causará la muerte del artesano Sielf. Los artesanos no afiliados eran bastante raros, por lo que Alger no quería perder a un amigo si todavía había margen para cambiar las cosas. Para él, el mejor escenario era encarcelar al tipo y convertirlo en el artesano exclusivo tanto para él como para la ermitaña. No. Catleya negó con la cabeza con calma mientras explicaba:
Tanto por la información que me diste como por las observaciones de mi tripulación, hay un punto a tener en cuenta: Cielf no le gusta el pescado e incluso lo odia. Esto podría tener que ver con que se le atascó una espina de pescado en la garganta cuando era joven. Y fue por este asunto que Catleya finalmente eligió la estrategia de los hongos. Esto podría reducir eficazmente la fuerza efectiva del enemigo, al tiempo que permitía que su lado minimizara los riesgos. Los hongos que se criaban en el ambiente oscuro, que devoraban carne y sangre y fueron los primeros en ser eliminados por el almirante de las estrellas porque podían hacer que los villanes con una percepción espiritual aguda sintieran que algo andaba mal. Esto era similar a enfrentarse a algo venenoso. Además, los villanes que creían en la luna primordial tenían un entendimiento bastante profundo de las hierbas, las plantas y las frutas. Confiando en la observación visual, probablemente podían identificar los hongos que representaban un peligro. Para engañarlos, la única forma era que la comida fuera inofensiva en sí misma. Solo a través de su contacto con algo más se produjo una mutación. Basándose en esto, los hongos creados previamente por Frank eran perfectos. Si no se cumplían las dos condiciones de pescado y agua, los hongos eran hongos ordinarios. No podían envenenar a una persona hasta la muerte ni causarle diarrea. Se digeriría poco a poco y se descompondría en sus diferentes componentes antes de ser expulsado por el cuerpo. En este punto, cualquier pescado y agua más sería inútil. Para esto, Catleya consiguió que Frank abandonara temporalmente su experimento y obtuvo un lote de hongos. También prometió cazar a un obispo de la Rosa del Orden Aurora para él. Odia el pescado. Alger susurró, sintiendo que no podía seguir el proceso de pensamiento de la ermitaña. Claramente había preguntado si los hongos venenosos podían causar la muerte del artesano Cielf, pero la respuesta que recibió fue que el artesano no moriría porque no le gustaba el pescado e incluso lo odiaba. ¿Hay alguna conexión entre los dos? Alger se preguntó internamente con desconcierto, pero no lo dijo en voz alta. Mantuvo el silencio y planeó observar más y tomar nota. Después de un rato, se escucharon gritos desde el interior de la casa, seguidos de punzadas de dolorosos gruñidos y vómitos. Comienza. Catleya emitió una orden de manera anormalmente concisa. Su figura se volvió transparente instantáneamente, convirtiéndose en una escultura formada por innumerables estrellas. La escultura se hizo añicos instantáneamente cuando las estrellas brillantes se abalanzaron hacia la puerta de la casa y atravesaron un hueco. Mientras las estrellas se reunían en el interior, la figura de Catleya se materializó. Luego oyó aullidos de viento y sonidos de colisiones. El marco de la puerta tembló antes de que la puerta se abriera. Con una capucha y una máscara, Alger entró en el edificio objetivo no mucho más lento que el almirante de las estrellas. Barrió con la mirada y rápidamente captó la situación en el comedor. El artesano Cielf se retiraba de la mesa con una mirada de horror. En el suelo había dos hombres y una mujer que vomitaban hongos constantemente. En sus pechos, la ropa se había desgarrado a medida que brotaban un hongo tras otro. Al sentir que alguien entraba, inconscientemente levantaron la vista, revelando racimos de esporas blancas en sus caras. Bajo su máscara, la cara de Alger se contrajo involuntariamente. Aunque era experimentado y conocedor, y siendo un villano que había tenido su parte de experiencia viendo escenas horribles, una escena así aún dejó un impacto visual y mental sorprendente en él. Catleya lo había esperado, pero nunca se había imaginado una vista tan desgarradora. Después de un momento de sorpresa, se llevó la mano derecha a la boca y silbó. Cuerdas ilusorias emergieron del suelo y se enroscaron alrededor de los tres creyentes de la luna primordial como serpientes. ¿Hay alguna forma de detener esto? Catleya le dijo a la sombra en la esquina. Después de un momento de silencio, la voz de Hitto sonó. Frank dijo que no había encontrado una forma de detenerlo en sus experimentos. La única forma es la cremación. Cremación. Las cejas de Catleya se contrajeron.
Inmediatamente sacó un poco de polvo de un bolsillo y lo arrojó. El polvo pareció tener vida propia, ya que aterrizó con precisión sobre los 3 creyentes primitivos y las diversas setas. Silenciosamente estallaron en llamas escarlata y silenciosamente quemaron todo lo que tocaron. El artesano Sielf ya estaba atónito al presenciar la mutación. Cuando alguien irrumpió, había pensado en resistir usando su objeto místico, pero rápidamente reconoció al intruso como la almirante de las estrellas Catleya. Por lo tanto, sabiamente se rindió y se quedó en su lugar esperando. Sabía que era de gran valor. No importa a dónde fuera, no era alguien que fuera a ser asesinado inmediatamente. Además, la almirante de las estrellas nunca tuvo ninguna infamia a su nombre. En el peor de los casos, tendré que unirme a los piratas de las estrellas. Además, esta almirante pirata parece ser más hermosa que las recompensas. ¿Emana un aire completamente diferente? Sielf se tiró de su collar de colmillos de lobo y forzó una sonrisa esperando que la intrusa mencionara su propósito. Catleya lo miró y observó seriamente su apariencia. Todo lo que pudo confirmar fue que era un ejemplo clásico de alguien de Intis, pero no encontró ninguna similitud con la reina mística. La almirante pirata deliberó y dijo: Un amigo me había presentado con la esperanza de que crearas un objeto místico, pero luego descubrí que estabas con algunos creyentes de la luna primordial. Los 3 no son demasiado fuertes y no podrían retenerte en absoluto. ¿Por qué sigues aquí? En esta operación, el enemigo hipotético principal de Catleya era en realidad el propio artesano. Esto se debía a que no podía ni matarlo ni controlarlo. Además, todavía tenía muchos objetos místicos bien emparejados, lo que lo convertía en un enemigo poderoso. Sin embargo, para su sorpresa, las cosas se desarrollaron sin problemas. Sielf dijo con una sonrisa: Tenían gente fuerte en Bayam al principio. Usando fragancias florales y polvos particulares, me infectaron con una enfermedad extraña que me hacía cada vez más débil. Catleya lo examinó casualmente y dijo: Ya te has recuperado, ¿por qué no aprovechas esta oportunidad para escapar? Alger se quedó al lado en silencio. No dijo una palabra, temeroso de que su voz lo traicionara. El artesano Sielf se rió entre dientes y dijo: Mientras estaba bajo su control, me dijeron que mientras creyera en la luna primordial, podía usar ciertos rituales para tratar mi enfermedad crónica. No pude resistir la tentación y lo intenté, y realmente funcionó. ¿Encontré la sensación de ser un hombre de nuevo? Habiendo dicho eso, se detuvo abruptamente al darse cuenta de que había dicho demasiado, exponiendo su enfermedad secreta. ¿Es que se está dejando llevar demasiado con las mujeres, perdiendo lentamente sus habilidades en la cama? Alger se rió por lo bajo. Sielf levantó la vista y los miró. Al ver que nadie se burlaba de él, tosió ligeramente y continuó: No era algo que dependiera de la medicina. Realmente recuperé mi joven estado viril. Más tarde tuve 2 sueños de una luna que era sangrienta y muy atractiva. Creía que ya me había convertido en un creyente de la luna primordial, por lo tanto, no me atreví a escapar. Catleya y Alger intercambiaron miradas silenciosamente, dictando simultáneamente su sentencia de muerte. Mientras alguien realmente creyera en un dios malvado, un diablo o alguna otra existencia secreta, a menos que estuvieran dispuestos a continuar en la fe y volverse lentamente más locos, no había arrepentimiento. Incluso si estuvieran protegidos por facciones oficiales de Villande y no sufrieran ningún problema durante largos periodos, podrían terminar estrangulándose en el sueño años después. Esto era casi insalvable, a menos que se ganaran el derecho a recibir las bendiciones de un ángel aterrizado, como un papa de una iglesia importante, o si aceptaban ser aislados por ciertos artefactos sellados y vivir bajo tierra para siempre. Por supuesto, en tales situaciones, también hubo muchos que no hicieron nada y lograron vivir hasta una edad avanzada antes de morir de muerte natural. Sin embargo, en su mayoría eran gente común, objetivos que los dioses malignos, los diablos y las existencias ocultas ignoraban fácilmente.
En cuanto a Cielf, era un artesano muy útil. Catleya no mencionó a los creyentes de la luna primordial de nuevo. Para ella, no era un gran problema si el artesano creía en un dios malvado. Mientras pudiera comunicarse con él para llegar a un acuerdo de cooperación y no volverse loco de vez en cuando, los otros asuntos no eran algo de lo que un pirata tuviera que preocuparse. Cambió de tema y dijo: ¿Qué objetos místicos tienes ahora? Elegiré unos pocos y te dejaré el resto. Ante tal desarrollo, el artesano Cielf no se sorprendió demasiado. Era una pirata, no una policía. Hacer un atraco de paso era extremadamente normal. Que le dejara algunos objetos era algo por lo que debía agradecerle sinceramente. De hecho, con su nivel y sus objetos, era posible que escapara con éxito si se esforzaba al máximo, pero le faltaba el coraje. De acuerdo. Cielf sacó un par de gafas grisáceas de su bolsillo del pecho. Gafas de gárgola. Mientras se cumplan las líneas de visión, puede hacer que la otra parte se adormezca por completo, como si estuviera petrificada. Hay dos efectos negativos. Primero, si uno las usa y mira en un espejo, también se adormecerá. Segundo, su cuerpo se volverá pesado, lo que lo hará torpe. No ese es el objeto que reservé. Así que ya está hecho. Mirando al artesano, Alger no pudo evitar entrecerrar los ojos.